El Gran Salón del Consejo Galáctico fue la estructura más grande jamás construida por cualquier especie conocida. Flotó en el espacio vacío entre 3 sistemas estelares, un enorme anillo de metal y vidrio que podía contener 1.000.000 de seres a la vez. Hoy, solo se reunieron 100.000, pero representaban a todas las grandes civilizaciones de la galaxia conocida. El embajador David Chen se sentó en la sección humana con un pequeño equipo de 5 diplomáticos. Sus asientos estaban en la parte trasera, lejos de la plataforma central donde se sentaban las especies importantes. La humanidad formó parte del Consejo hace apenas 30 años. En términos galácticos, todavía eran niños. La cámara vibró en 1000 idiomas diferentes. Todo se tradujo instantáneamente a través de los dispositivos que utilizó cada delegado. Chen observó el proceso con atención. Había sido diplomático durante 20 años y sabía cuando algo malo se avecinaba. Hoy el aire se sentía mal. Muchos delegados siguieron mirando la sección humana. Muchas conversaciones susurradas se detuvieron cuando los humanos pasaron. El alto árbitro Tessen de la hegemonía Valkyrie se levantó de su asiento en el centro de la sala. Los Valkyrie eran seres altos, de casi 3 metros de altura, con antebrazos y piel que cambiaba de color según su estado de ánimo. Han controlado la política galáctica durante más de 6.000 años. Su flota era la más grande en el espacio conocido. Su palabra era ley. La piel de Tessen era de un color violeta intenso, el color de la autoridad y la confianza absoluta. Caminó hasta la plataforma de oradores con la lenta gracia de alguien. ¿Quién hubiera pensado que todos lo esperarían? Miembros del Consejo Galáctico, comenzó. Tu voz resonando a través de los sistemas de traducción. Nos reunimos hoy para nuestro examen de seguridad del centenario. Es hora de examinar nuestras fortalezas y enfrentar nuestras debilidades. Es un momento de honestidad. Chen sintió que se le encogía el estómago. No le gustó cómo iba esto. Durante 6.000 años, el Consejo mantuvo la paz mediante la fuerza. Tessen continuó. Cada especie miembro contribuye a nuestra seguridad colectiva. Cada especie miembro envía barcos a nuestra flota conjunta. Cada especie miembro participa en nuestras necesidades. Las acciones militares contra ellos amenazan la estabilidad galáctica. Hizo una pausa y dejó que sus 4 ojos escanearan la cámara. Todas las especies lo aceptan. Primero, un murmullo recorrió la asamblea. Chen agarró los brazos de la silla. La humanidad se unió a este consejo hace 30 años. Durante este periodo, rechazaron todas las invitaciones para participar en operaciones militares contra mundos rebeldes. Se negaron a participar en ejercicios conjuntos. Solo mantienen una pequeña flota defensiva, la suficiente para patrullar sus propios sistemas. La piel de Tessen cambió a un tono más oscuro. Algunos llamaron a esto pacifismo. Algunos lo llamaron precaución por parte de una especie joven que aún está aprendiendo los caminos galácticos. Yo lo llamo como es. Señaló con un largo brazo a la sección humana. Cobardía, la cámara explotó. Algunos delegados gritaron de acuerdo. Otros permanecieron en silencio, observando. Chen se levantó para responder, pero Tessen levantó a todos en busca de armas para guardar silencio. Propongo que abordemos esta debilidad en nuestro cuerpo colectivo. La humanidad ha demostrado que no se puede confiar en ella para defender la civilización galáctica. Se esconden detrás de las palabras mientras otros luchan y mueren. Propongo que reduzcamos su estatus de miembro pleno a especie protegida. Recibirán nuestra promoción, pero no tendrán voz y voto sobre cómo se lleva a cabo esa promoción. No merecen un voto en estas salas. El embajador Chen presionó el botón de su consola que solicitaba tiempo de palabra. La luz encima de tu sección se puso amarilla, indicando una solicitud pendiente, árbitro superior. Dijo, su voz resonando por el pasillo. Solicito la oportunidad de responder a estas acusaciones antes de que se convoque cualquier votación. Tessen lo miró con algo como con diversión. El humano quiere hablar. ¡Qué conmovedor! Sin embargo, en aras de la eficiencia, propongo que procedamos directamente a la votación. Este tema es sencillo y no requiere un largo debate. A una especie miembro no se le puede negar el derecho a defenderse, protestó Chen. Puedo y lo hago.
Las reglas permiten una votación acelerada sobre cuestiones de seguridad. ¿Alguien apoya mi moción? Otras 3 especies expresaron inmediatamente su apoyo. Todos eran aliados de Valkyrie, naciones que dependían de la hegemonía para su protección y comercio. Tus votos fueron comprados hace mucho tiempo. El moderador del consejo, un ser pequeño de un mundo neutral, parecía incómodo pero siguió el protocolo. La moción de votación acelerada fue apoyada por 3 especies miembros. Votemos ahora si debemos proceder sin más debate. Chen observó impotente cómo llegaban los votos. Muchas especies se abstuvieron, no queriendo oponerse abiertamente a los Valkyrie pero incómodas con el proceso. Pero suficientes votaron que sí. La moción fue aprobada. Ahora, dijo Tessen, con la piel brillando de satisfacción. Votamos sobre la propuesta principal, todas a favor de reducir a la humanidad al estatus de especie protegida. Los votos llegaron en oleadas. Los aliados de Valkyrie votaron sí inmediatamente. Luego vino la especie que temía la furia de Valkyrie. Luego, las especies a las que simplemente no les importaban los humanos, de una forma u otra. Las cifras aumentaron constantemente. Cuando se completó, la propuesta fue aprobada por un margen significativo. La humanidad ya no era miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico. No tenían voto, ni voz, ni posición. Chen estaba en la silenciosa sección humana, rodeado por su sorprendido equipo. A su alrededor, la sala comenzó a vaciarse a medida que los delegados se marchaban, pasando a otros asuntos. Algunos miran a los humanos con lástima. La mayoría ni siquiera miró. Envía un mensaje a la Tierra. Chen dijo en voz baja, máxima prioridad, cuéntales todo. El mensaje viajó más rápido que la velocidad de la luz, rebotando a través de estaciones repetidoras en todo el espacio humano. Llegó a la Tierra en 6 horas. Llegó a casa del presidente Amaro Kankuo a las 3 de la madrugada. Hora local, la despertó su jefa de gabinete, una mujer sensata llamada Rodríguez, que nunca molestaba al presidente a menos que fuera absolutamente necesario. Kankuo leyó el informe en su habitación, todavía en ropa de dormir. Mientras Rodríguez esperaba en silencio, cuando terminó, Okankuo permaneció inmóvil durante un largo momento. Luego lo leyó de nuevo, esta vez más lentamente, asegurándose de entender cada palabra. Nos llamaron cobardes, finalmente dijo entre comillas que sí. Señora presidenta, aceptaron nuestro voto porque no les ayudamos a bombardear planetas hasta someterlos. Sí, señora presidenta, Okankuo se sentó en la tableta y miró por la ventana al cielo nocturno. En algún lugar allá arriba, más allá de las estrellas que podía ver, unos seres extraterrestres decidieron que la humanidad no merecía tener voz. Decidieron que, como los humanos se negaban a matar por ellos, los humanos eran débiles. Llámenme almirante Kowalski, dijo, y secretario Hassan, y despejen mi agenda para el próximo mes. Rodríguez parpadeó. El mes que viene, señora presidenta, acudiré al consejo. Señora presidenta, sé que ningún jefe de Estado humano lo ha hecho jamás. Kankuo se volvió hacia su jefe de personal. Sus ojos eran duros. Hicieron una acusación contra mi pueblo. Contra 8.000 millones de seres humanos. No nos dejaron responder. Yo responderé. Solo el viaje durará 3 semanas. Luego tendré 3 semanas para preparar lo que quiero decir. Rodríguez conocía ese tono. Había trabajado para el presidente Okankuo durante 5 años y sabía cuándo una discusión era inútil. Yo haré los preparativos. En cuestión de horas, la noticia se extendió por la Tierra y por las colonias humanas. El Consejo Galáctico despojó a sus miembros de su humanidad. El árbitro Thyssen los llamó cobardes. El presidente Okankuo viajaba al Consejo para responder en persona. Las reacciones fueron mixtas. Algunos humanos se enojaron y exigieron una respuesta militar. Otros tenían miedo, estaban preocupados por lo que pudiera hacer el poderoso Valkyrie. Muchos simplemente se sintieron confundidos, sin saber por qué el Consejo tomaría tal acción contra una especie que no había hecho nada para dañarlos. En los pasillos del poder, quienes conocían toda la verdad estaban terriblemente satisfechos con la decisión del presidente. Esperaron 30 años para que la humanidad fuera puesta a prueba. Esperaban que no llegara a ese punto, pero estaban preparados.
La presidenta Okonkwo abordó su barco 2 días después. No era el barco más grande de la flota humana, pero era lo suficientemente rápido y cómodo para un viaje de 3 semanas. Ella trajo solo un pequeño equipo, Rodríguez, de redactores de discursos, un equipo de seguridad y un único asesor militar llamado General James Holloway. Mientras la nave abandonaba la órbita de la Tierra y comenzaba su largo viaje hacia el Consejo, Okonkwo se sentó en su camarote y abrió un desgastado diario de cuero. Perteneció a su padre, un soldado que luchó y murió en la última guerra continental, hace 70 años. La guerra que finalmente unió a la humanidad, la guerra que les enseñó lo que realmente eran. Leyó sus palabras por 100ª vez: la guerra no es gloria, la guerra no es honor, la guerra es simplemente el fracaso de todo lo bueno que hay en nosotros. Rezo para que mi hija nunca vea lo que yo vi. Rezo para que nunca sepa lo que yo sé, pero si necesita luchar, rezo para que recuerde que el objetivo no es ganar. El objetivo es garantizar que nadie tenga que volver a luchar nunca más. Okonkwo cerró el diario y miró las estrellas que pasaban por su ventana. Creen que tememos la batalla, susurró para sí misma. No tienen idea de lo que tememos. No tienen idea de lo que somos. 3 semanas. Tenía 3 semanas para decidir cuánta verdad decirles. ¿Cuánto de la oscura historia de la humanidad debe revelarse? ¿Cuánto de su terrible capacidad para exponer? Tuvo 3 semanas para preparar su ira. La nave voló a través de la oscuridad infinita, llevando un mensaje que cambiaría la galaxia para siempre. La nave presidencial se movía por el espacio a velocidades que a los humanos les habrían parecido mágicas. Hace apenas un siglo, las estrellas se desdibujaban tras las ventanas mientras el barco saltaba de un punto a otro. La distancia de cobertura es la que la propia luz tardaría años en recorrer. En el interior trabajaba el presidente Amaro Okonkwo. Había convertido la sala de conferencias del barco en un centro de mando. Pantallas cubrían todas las paredes, mostrando información que la mayoría de los humanos nunca habían visto. Expedientes que han sido clasificados desde el primer contacto. Informa que solo al presidente y a algunos otros se les permitió leerlo. La verdadera historia de la relación de la humanidad con la galaxia. El general Holloway estaba a su lado, señalando un mapa estelar que mostraba la ubicación de lo que el Consejo llamaba mundos rebeldes. Esto es desafortunado, dijo, destacando un pequeño planeta cerca del borde del espacio conocido. La Junta lo clasificó como un mundo rebelde hace 12 años. Dijeron que la población desarrolló armas peligrosas y se negó a desarmarse. ¿Qué pasó realmente?, preguntó Okonkwo. Los tesaranos han descubierto una nueva fuente de energía. Limpio, ilimitado y barato. La hegemonía Valkyrie controla la mayor parte del comercio de energía en la galaxia. Un planeta con energía libre amenazaba sus ganancias. Se mudó a otro mundo. Kraft Prime, el Consejo dijo que estaban albergando terroristas. La verdad es que su gobierno se negó a firmar un acuerdo comercial. Esto habría dado a las corporaciones Valkyrie el control de sus derechos minerales. Otro mundo. Otra mentira. Otro mundo. Otra mentira. ¿Cuántos? Okonkwo pregunta lo engrasó suavemente. En los 30 años transcurridos desde que nos unimos al Consejo, 47 mundos han sido clasificados como rebeldes. 47 planetas fueron bombardeados, invadidos o estrangulados económicamente hasta someterlos. En todos los casos, el verdadero motivo era el dinero o el poder, y querían que les ayudáramos. Nos invitaron a participar en 19 de estas operaciones. Nos negamos cada vez. Okonkwo estudió el mapa. Millones de personas vivían en estos mundos. Millones de personas que fueron castigadas por querer libertad o justicia. Y los Valkyrie llamaron cobardes a la humanidad por negarse a unirse a la destrucción. Pensó en su padre. Luchó en una guerra entre naciones. Una guerra en la que ambos bandos creían que tenían razón. Mató a otros humanos y vio morir a sus amigos. Y al final, cuando terminó la guerra, escribió en su diario que no hubo ganadores. Solo supervivientes. Muéstrame los datos de los refugiados. Dijo que Holloway sacó a relucir un problema de visualización asqueroso. Mostraba rutas marítimas, estaciones ocultas, colonias secretas. Durante 30 años,
La humanidad ha ayudado silenciosamente a quienes el Consejo abandonó. Los barcos que transportaban alimentos y medicinas viajaban a mundos bloqueados. Los cargueros humanos sacaron de contrabando a refugiados de las zonas de guerra. Bases secretas en el borde del espacio humano proporcionaron refugio a quienes no tenían a dónde ir. ¿Números actuales?, preguntó Okonkwo. Aproximadamente 2 millones de refugiados bajo protección humana, ocultos en localizaciones a lo largo de nuestro territorio. El Consejo no tiene idea. 2 millones de personas salvadas. 2 millones de personas que aún estaban vivas. Porque la humanidad se negó a seguir órdenes. El Consejo solo vio una negativa. No vieron las razones detrás de esto. Ahora muéstrame los otros archivos, dijo Okonkwo. Los que ni siquiera vi completos. Hoyowai vaciló. Señora presidenta, ¿está segura? Esta información está restringida por una buena razón. Necesito saberlo todo antes de enfrentarme al Consejo. Todo esto, el general asintió lentamente. Escribió una serie de códigos, se sometió a escaneos biométricos y habló en un tono pacifista que solo conocían 3 personas en todo el espacio humano. Las pantallas han cambiado. Lo que apareció fue la verdadera fuerza militar de la humanidad. Los registros oficiales mostraban una flota humana de quizás 500 barcos. Principalmente patrulleros y cruceros ligeros. Lo suficiente para defender tu propio territorio, nada más. Esos fueron los números que vio la Junta. Fueron estos números los que les hicieron pensar que la humanidad era débil. Las cifras reales eran diferentes. Astilleros ocultos, cinturones de asteroides y lunas gigantes gaseosas han construido embarcaciones durante décadas. No 500 barcos, sino 5.000. Buques de guerra pesados con blindaje capaz de resistir ataques nucleares. Portaaviones llenos de cazas diseñados por ingenieros que estudiaron todas las guerras de la historia de la humanidad. Destructores lo suficientemente rápidos como para dejar atrás a cualquier barco de la flota Valkyrie. Empezamos a construirlos hace 20 años, explicó Hoyowai. Una vez que vimos cuál era realmente el Consejo, esperábamos no necesitarlo nunca. Pero de todos modos, hemos preparado armas. Plataformas de bombardeo cinético que pueden romper la corteza de un planeta. En aquella época, la materia era una ojiva lo suficientemente potente como para destruir lunas. Agentes biológicos que desarrollamos y luego encerramos. Porque usarlo sería demasiado terrible como para siquiera considerarlo. Y el ayuntamiento no sabe nada. Nada. Nunca miraron de cerca. ¿Por qué harían esto? Somos cobardes, ¿recuerdas? Los cobardes no construyen armas. Okonkwo miró las pantallas durante un buen rato. Este era el secreto de la humanidad. Esta era la verdad detrás de su rostro pacífico. No. Evitaron la guerra porque le tuvieran miedo. Lo evitaron porque sabían exactamente qué pasaría si no lo hacían. Pensó en todas las guerras de la historia de la humanidad. Los conflictos antiguos se libraban con espadas y flechas. Nes. Guerras industriales con sus ametralladoras y gases venenosos. Las guerras mundiales que mataron a millones. La última guerra continental que casi acaba con todo. Los humanos no eran una especie pacífica. Nunca fueron pacíficos. Simplemente aprendieron a través de miles de años de terribles experiencias. Esta guerra destruyó todo lo que tocó. Se miraron al espejo y quedaron horrorizados por lo que vieron. Entonces eligieron ser mejores. Eligieron ser amables. No porque fueran débiles, sino porque conocían su propia fuerza. Valkyria no entendió eso. Vieron una especie que se negaba a luchar y asumieron que esta especie no podía luchar. Fue un error natural. Todas las demás especies de la galaxia se defendieron cuando se vieron amenazadas. Todas las demás especies mostraron los dientes cuando fueron desafiadas. La humanidad ha aprendido a esconder sus dientes. Aprendieron a sonreír. Aprendieron que el arma más peligrosa no era una pistola ni una bomba. Fue la elección de no usar uno. Hay un expediente más, dijo Hoyowai con calma. Los planes de contingencia, muéstrame, la pantalla volvió a cambiar. Lo que apareció fue una lista de todas las especies del Consejo Galáctico,
Con un análisis detallado de sus capacidades militares, sus debilidades, sus capacidades. Vulnerabilidades. Estos no eran planes defensivos. Estas fueron estrategias de invasión. Los actualizamos todos los años, dijo Holloway. Cada movimiento de barco, cada nueva arma, cada cambio político. Sabemos dónde están sus líneas de suministro. Sabemos qué comandantes son competentes y cuáles son nombramientos políticos. Sabemos cuánto tiempo podría cada especie soportar una guerra antes de que su economía colapsara. Okonkwo leyó los expedientes en silencio. Había planes para luchar contra las valquirias. Planes para luchar contra tus aliados. Planes para luchar contra todos al mismo tiempo si es necesario. Las mentes militares de la humanidad se estaban preparando para todos los escenarios posibles, con la esperanza de no necesitar nunca ninguno de ellos. ¿Por qué? Ella preguntó finalmente. ¿Por qué hicimos todo esto si nunca tuvimos la intención de luchar? Holloway la miró a los ojos. Porque la esperanza no es una estrategia, señora presidenta. Esperábamos la paz. Trabajamos por la paz. Nos sacrificamos por la paz. Pero nunca olvidamos que la paz se puede romper. Nunca olvidamos quiénes somos. El presidente se apartó de las mamparas y se dirigió a la ventana. Pasaron las estrellas, hermosas y frías. En algún lugar más adelante, el Consejo Galáctico esperaba. Pensaron que habían humillado a la humanidad. Pensaron que habían puesto a las especies jóvenes en su lugar. No tenían idea de lo que se avecinaba. Tengo que tomar una decisión, dijo Okonkwo. Puedo presentarme ante el Consejo y pedirles que lo reconsideren. Puedo prometer ser más cooperativo. Puedo desempeñar el papel que esperan. La especie débil pidiendo clemencia. Esa sería la elección segura. Holloway estuvo de acuerdo. O puedo decirles la verdad. Puedo mostrarles lo que realmente somos. Pero una vez que lo saben, no hay vuelta atrás. El miedo no es lo mismo que el respeto. Una vez que nos temen, todo cambia. Sí, señora presidenta, todo cambia. Okonkwo recogió el diario de su padre de la mesa donde lo había dejado. Lo sostuvo contra su pecho como un talismán, sacando fuerza de las palabras contenidas en su interior. Mi padre escribió que el objetivo de la guerra es garantizar que nadie tenga que volver a luchar nunca más. Él creía esto con todo su corazón. Yo también lo hice una vez, se volvió hacia el general. Pero a veces para poner fin a todas las guerras. Hay que mostrarle a la gente exactamente lo que significa la guerra. A veces la paz no requiere bondad, sino miedo. A veces la única manera de proteger a los inocentes es aterrorizar a quienes quisieran hacerles daño. Holloway esperó. Cuando lleguemos al consejo, les diré la verdad. Todo ello. Te mostraré los archivos, las naves, las armas, todo. Les haré entender lo que realmente es la humanidad. Tendremos miedo. Sí, tendrán miedo. Y tal vez, solo tal vez, ese miedo les impida volver a hacerlo. No solo para nosotros, sino para cualquiera. Quizás si saben de lo que somos capaces, finalmente aprenderán que la paz no es debilidad. Quizás finalmente lo entiendan. Miró el diario de su padre una vez más. O tal vez intentarán destruirnos de todos modos. Y luego les mostraremos que todo lo que les dijimos era verdad. La nave voló a través de la oscuridad, llevando al presidente de la humanidad hacia una confrontación que remodelaría la galaxia. Detrás de ella, la flota oculta esperaba. A su alrededor, la verdad esperaba ser dicha. Frente a él, el consejo esperaba en la ignorancia. No seguirían siendo ignorantes por mucho más tiempo. El transbordador presidencial abandonó su viaje a mayor velocidad que la luz cerca de la estación del consejo. A través de las ventanas, Okonkwo pudo ver el enorme anillo flotando en el vacío. Luces brillando en su superficie como estrellas traídas a la Tierra. Cientos de naves orbitaban a su alrededor, naves de decenas de especies diferentes. Se suponía que iba a ser impresionante. El objetivo era mostrar el poder y la unidad de la civilización galáctica hasta Okonkwo. Parecía una jaula. Una hermosa jaula donde los poderosos mantenían a todos bajo control. Su barco ha solicitado permiso para atracar.
Hubo una larga pausa antes de que llegara la respuesta. Claramente, el Consejo no esperaba que ella viniera en persona. Esperaban mensajes enojados de la Tierra, tal vez sanciones o amenazas. TS. No esperaban que el líder de la humanidad volara a través de la galaxia para enfrentarse finalmente a ellos directamente. Se concedió el permiso. El barco se deslizó hacia una reserva de atraque para dignatarios visitantes. Una pequeña delegación esperaba afuera. En su mayoría funcionarios menores, que tuvieron la suerte de saludar al iracundo líder humano. Nadie importante. Nadie que importara. A Okonkwo no le importaba. Ella no estaba aquí para reunirse con las autoridades. Ella estaba aquí para hablar ante todo el Consejo. Solicito audiencia con la asamblea completa. Ella le dijo al comité de bienvenida a través de su traductor. Deseo abordar directamente las acusaciones del alto árbitro Tiesen. Los empleados parecían incómodos. Intercambiaron miradas y susurraron entre ellos. En otras palabras, irregular. Uno de ellos dijo finalmente. El asunto ya está decidido. Quizás sería más apropiado presentar una apelación por escrito. Soy el líder electo de 8.000 millones de seres humanos. Su consejo ha privado a mi pueblo de su voz basándose en acusaciones de cobardía. Viajé durante 3 semanas para responder. ¿Me darás la oportunidad de hablar? ¿O entraré yo mismo en esa cámara y hablaré sin permiso? Aspecto más incómodo. Más susurros. Vamos. Consulta al alto árbitro. La hicieron esperar 6 horas. Fue un insulto calculado. Un recordatorio de que la humanidad ya no importaba en estos pasillos. Okonkwo se tomó el tiempo para prepararse. Revisó sus notas, practicó sus palabras, centró su mente. Comió una comida pequeña y bebió agua. Necesitaría su fuerza. Finalmente llegó la noticia. El alto árbitro accedió amablemente a permitir que el humano hablara. El consejo se reuniría nuevamente dentro de 1 hora. Okonkwo se vistió cuidadosamente. Llevaba el traje formal de un jefe de estado humano. Azul oscuro con detalles dorados. Se prendió una pequeña bandera en el pecho. La esfera azul y verde que representaba la Tierra. No llevaba nada más excepto el diario de su padre. Escondido en un bolsillo interior cerca de su corazón, el camino de Dot hasta la cámara del consejo pareció interminable. Ante ella había cartas, llenas de estatuas y obras de arte de 100 mundos diferentes. La historia de la civilización galáctica en exhibición. Los humanos no tenían estatuas aquí. No habían existido el tiempo suficiente para merecer ese honor, todavía no. Las grandes puertas se abrieron. La cámara se extendió ante ella. Un cuenco enorme lleno de 100.000 delegados. Todos vinieron. Se corrió la voz de que la presidenta humana estaba aquí y todos querían ver qué haría. ¿Lloraría? ¿Ella rogaría? ¿Se enfurecería innecesariamente contra poderes mucho mayores que el suyo? El camino hasta la plataforma de conferencias fue largo. Cada paso resonó en el silencio. Todos los ojos en la cámara la siguieron. Mantuvo la cabeza erguida a su ritmo constante. Ella no mostraría debilidad. Ella no les daría esa satisfacción. El alto árbitro Tessen estaba sentado en su lugar de honor en el centro de la sala. Su piel era de un azul tranquilo, el color del poder confiado. La observó acercarse con lo que podría haber sido diversión. Para él esto era entretenimiento. Una pequeña criatura viene a gritar sus protestas antes de ser despedida. Okonkwo llegó a la plataforma y se paró frente a la galaxia. Miró el mar de rostros alienígenas. Algunos curiosos. Algunos hostiles. Algunos indiferentes. Todos esperando, ella comenzó a hablar. Estoy ante ustedes como el representante electo de la humanidad. Mi pueblo fue acusado de cobardía. Se nos ha privado de nuestra voz en este consejo. Porque nos negamos a participar en acciones militares contra lo que ustedes llaman mundos rebeldes. El alto árbitro Tessen declaró que tememos la batalla. Hizo una pausa y dejó que las palabras quedaran flotando en el aire. Estoy aquí para responder a esa acusación. Estoy aquí para decirles la verdad sobre la humanidad.
La verdad la mantuvimos oculta durante 30 años. La verdad sobre quiénes somos realmente. Un murmullo recorrió la asamblea. Esta no fue la súplica que esperaban. Déjame contarte sobre la historia de la humanidad. No es la versión en sus bases de datos. No es el resumen que sus investigadores prepararon cuando hicimos el primer contacto. Esta es una historia real. La sangrienta, terrible y honesta historia de nuestra especie. Presionó un botón en la plataforma. Las pantallas holográficas alrededor de la cámara cobraron vida y mostraron imágenes del pasado de la Tierra. La humanidad es una especie joven. Solo hemos tenido civilización desde hace unos 10.000 años. Durante este periodo, libramos más de 20.000 guerras. 20.000, algunas duraron días. Algunas duraron siglos. Luchamos por la tierra. Luchamos por los recursos. Luchamos por las ideas. Nos peleamos por cosas tan pequeñas que ni siquiera podemos recordar qué eran. Las imágenes aparecieron en las pantallas. Antiguas batallas con espadas y flechas. Asedios medievales. Conquistas coloniales. Guerra industrial. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Las ciudades en llamas de la Segunda. Desarrollamos armas más rápido que cualquier especie en sus registros. Pólvora. Ametralladoras. Tanques. Aeronave. Y luego, menos de 300 años después de que descubriéramos la electricidad. Dividimos el átomo y construimos bombas que podrían destruir ciudades enteras en un solo instante. La cámara quedó completamente en silencio. Incluso Tessen miraba ahora con algo más que diversión. No nos detenemos ahí. Construimos bombas que podrían destruir países. Bombas que podrían acabar con toda la vida en nuestro planeta. Y los apuntamos el uno al otro. Durante 50 años, la humanidad ha vivido bajo la amenaza de una destrucción total. Un error. Un líder enojado. Un fallo de comunicación. Y toda nuestra especie desaparecería. Ella lo dejó claro. Luego vino la última guerra continental, hace 70 años. El último gran conflicto en la Tierra. No voy a mostrar imágenes de esa guerra porque son demasiado terribles para que yo pueda siquiera mirarlas. 20 millones de personas murieron en 4 años. Las ciudades quedaron devastadas. Regiones enteras quedaron inhabitables. Mi padre luchó en esa guerra. Sobrevivió, pero nunca se recuperó de lo que vio. Su voz se endureció. Ganamos esta guerra. Y luego nos miramos a nosotros mismos y nos preguntamos en qué nos habíamos convertido. Observamos la destrucción que hemos causado y las armas que hemos construido y nos damos cuenta de la verdad. Éramos muy buenos matando. Teníamos el asesinato reducido a una ciencia. Si continuáramos por este camino, terminaríamos destruyéndonos a nosotros mismos. Ella levantó la cabeza. Entonces tomamos una decisión. Elegimos la paz. No porque tuviéramos miedo a la guerra. No porque no pudiéramos luchar. Elegimos la paz porque sabíamos exactamente qué pasaría si no la hiciéramos. Habíamos visto los cuerpos. Habíamos contado los muertos. Entendemos, de una manera que ninguna otra especie parece entender, lo que realmente cuesta la violencia. Ahora su voz se elevó por la ira que estaba reprimiendo. Nos llamas cobardes. Dices que tememos la batalla. No podrías estar más equivocado. No tememos la batalla. Tememos lo que nos convertimos cuando luchamos. Tememos al monstruo que hay dentro de cada ser humano y que se despierta cuando comienza la matanza. Tenemos miedo de nosotros mismos, señaló a Tessen. Luchaste en guerras. Todas las especies aquí han librado guerras. Pero ninguno de ustedes ha mirado realmente hacia el abismo como lo hemos hecho nosotros. Ninguno de ustedes ha construido armas capaces de acabar con toda la vida en su propio mundo. Ninguno de ustedes vino a los pocos minutos de usarlos. Las pantallas holográficas han cambiado. Ahora no mostraban historia, sino datos, números, estadísticas, proyecciones. Piensas que somos débiles porque nos negamos a bombardear tus mundos rebeldes. Déjame decirte lo que hemos estado haciendo en su lugar. Hemos acogido a refugiados.
2 millones de seres que huyeron de sus acciones militares viven ahora seguros en el espacio humano. Hemos estado enviando alimentos y medicinas a planetas bloqueados. Hemos salvado a las personas que estabas dispuesto a dejar morir. Los jadeos resonaron por la cámara. No nos negamos a luchar porque seamos cobardes. Nos negamos porque la pelea estaba mal. Tus mundos rebeldes no son amenazas. Son víctimas. Son planetas que se niegan a someterse a la explotación económica, que se atrevieron a buscar una libertad que no se doblegaría ante las demandas de los Belcari y Géminis. Tessen se puso de pie y su piel se puso de color rojo oscuro. ¿Te atreves? Todavía no he terminado. La voz de Ocanco atravesó la cámara como una espada. Algo en su tono, luego algo en sus ojos hizo que el árbitro se detuviera. Siéntate, Tessen. Siéntate y escucha. Porque estoy a punto de decirte algo que debes entender. Algo que podría salvar su vida y la de todos los presentes en esta cámara. El alto árbitro vaciló. A su alrededor, los demás delegados observaban estupefactos. Nunca nadie le había hablado así a un líder Belcari. Nadie se atrevió jamás a marcar lentamente. Dijo Tessen. Genial, dijo Ocanco. Ahora déjame decirte lo que sucede a continuación. Déjame decirte qué es realmente la humanidad. Y déjame explicarte por qué llamarnos cobardes fue el mayor error de tu larga vida. El silencio en la gran cámara era absoluto. 100.000 seres de toda la galaxia quedaron congelados. Sus ojos se fijaron en la pequeña mujer humana parada en el centro de la habitación. Acababa de acusar al líder más poderoso del espacio conocido de cometer un error. Ella acababa de decirle que se sentara. Y obedeció y el presidente Ocanco dejó que se extendiera el silencio. Ella no tenía prisa. Esperó 3 semanas por este momento. Se tomaría todo el tiempo que necesitara. ¿Crees que conoces a la humanidad? Ella finalmente dijo. Has leído nuestros archivos. Estudiaste nuestra historia. Conoces nuestras guerras, nuestras armas, nuestra violencia. Pero no entiendes lo que eso significa. Ves los números y crees que los entiendes. No lo haces. Presionó otro botón en su consola. Las pantallas holográficas han vuelto a cambiar. Esto es lo que dicen sus informes de inteligencia sobre el ejército humano. 500 barcos. Barcos patrulleros, cruceros ligeros y un puñado de embarcaciones más grandes. Una fuerza defensiva apenas capaz de proteger nuestras propias fronteras. Esto es lo que crees. Por eso pensaste que podías insultarnos sin consecuencias. Las pantallas mostraban la alineación oficial de la flota. Nombres de barcos, clasificaciones, ubicaciones de implementación. Todo lo que sabía el Consejo sobre la fuerza militar humana. Esto es mentira. Las pantallas han cambiado. Aparecieron nuevos datos. Nuevos números. Nuevas clases de barcos. No queríamos que supieras la verdad. Esperábamos que nunca tuviéramos que revelarlo. Pero nos forzaste. Así que ahora verás lo que realmente tenemos. La cámara estalló en ruido cuando los delegados vieron las cifras reales por primera vez. No 500 barcos. 5.000. Estos no son patrulleros ni cruceros ligeros. Buques de guerra. Transportistas. Destructores. Una flota que rivalizaba con cualquier cosa que la hegemonía de las valquirias pudiera poner en el espacio. Llevamos 20 años construyendo en secreto. Ocanco continuó. Astilleros ocultos y campos de asteroides. Instalaciones de construcción dentro de gigantes gaseosos. Nos movimos lenta y cuidadosamente, asegurándonos de que nadie se diera cuenta. No queríamos amenazar a nadie. Simplemente queríamos estar preparados. Tessen había resucitado. Tu piel cambia de color rápidamente a continuación. Esto es una violación de los tratados del Consejo. Ninguna especie miembro puede desarrollar capacidades militares más allá de los niveles establecidos. Ya no somos una especie miembro. Ocanco respondió con calma. ¿Te aseguraste de eso? Ahora somos solo una especie protegida, ¿recuerdas? Las especies protegidas no están sujetas a tratados militares.
Usted eliminó nuestras obligaciones cuando eliminó nuestros derechos. La boca del alto árbitro se abrió y cerró. Pero no salió ningún sonido. La ironía de la situación lo dejó en silencio. Pero los barcos son solo el comienzo. Déjame mostrarte nuestras armas. Las pantallas cambiaron de nuevo. Aparecieron las especificaciones técnicas. Mediciones de producción de energía. Cálculos de capacidad destructiva. Las cifras superaban cualquier cosa que el Consejo hubiera visto jamás. Plataformas de bombardeo cinético. Estos proyectiles disparan a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Cuando chocan contra un planeta, liberan energía equivalente al impacto de un asteroide de gran tamaño. Tenemos alrededor de 100 de estas plataformas en órbita solo alrededor de la Tierra. Pasó a la siguiente imagen. A veces en sus ojivas. Cada uno de ellos capaz de destruir una luna de tamaño mediano. Tenemos miles. Nunca usamos uno. Esperamos no hacerlo nunca. Y el siguiente, agentes biológicos. Los desarrollamos durante nuestra última gran guerra. Y luego sellarlos. Están diseñados para apuntar a frecuencias genéticas específicas. En teoría, podríamos crear una plaga que matara solo a una especie y dejara ilesas a todas las demás. Nunca haríamos tal cosa. Pero podríamos. La cámara pasó del silencio a algo más profundo. Horror. Incredulidad. Miedo. Verás, dijo Okonkwo con calma. No nos negamos a pelear vuestras guerras porque no podíamos. Nos negamos porque vimos lo que sucede cuando realmente vamos a la guerra. Tenemos armas que sus científicos ni siquiera han imaginado. Tenemos estrategias que sus generales considerarían una locura. Tenemos la capacidad de acabar con las civilizaciones. Miró directamente a Tiesen. Y elegimos no hacerlo. Elegimos la paz. Elegimos la misericordia. Elegimos ayudar a los refugiados en lugar de hacerlos más numerosos. Elegimos ser mejores que nuestra historia, dijimos que teníamos que serlo. Esto no es cobardía, alto árbitro. Esta es una fuerza que no puedes comprender. Durante un largo rato nadie habló. Entonces Tiesen encontró su voz. Estás mintiendo. Estos datos podrían ser inventados. Cualquiera puede poner números en una pantalla. Okonkwo sonrió. Pero no hubo calor en ello. Pensé que podrías decir eso. Entonces traje pruebas. Escribió un comando en su consola. Afuera de la estación sucedió algo. Los sensores de 1000 barcos lo detectaron a la vez. Una ola en el espacio. Algo desaparece más rápido que un viaje ligero. Luego otro. Y otro. Y otro. En poco tiempo. 200 naves humanas aparecieron alrededor de la estación del Consejo. No las pequeñas naves patrulleras que conocía la galaxia. Eran barcos enormes, llenos de armas. Cruzaron la galaxia en secreto, siguiendo a la distancia la nave del presidente. Esperando su señal. Hay 200 de nuestros 5000 barcos, dijo Okonkwo. No están aquí para atacar. Están aquí para demostrar que lo que les dije es verdad. Pelarlos, analizarlos. Descubrirás que todo lo que te he mostrado es real. La Cámara del Consejo se sumió en el caos. Los delegados gritaron, intentaron irse. Las fuerzas de seguridad aparecieron, pero no tenían idea de qué hacer. La flota Valkyrie cerca de la estación comenzó a avanzar hacia las naves humanas. Pero deténganse cuando se den cuenta de lo desfavorecidos que estaban. Okonkwo alzó la voz por encima del ruido. No he terminado. Hay una cosa más que necesitas ver. Las pantallas cambiaron por última vez. Aparecieron documentos. Comunicaciones. Registros financieros. Décadas de evidencia cuidadosamente recopiladas y preservadas. Llamas malos y amenazas a ciertos mundos. Afirma que albergan terroristas o desarrollan armas ilegales. Aquí está la verdad. Ella los acompañó. Planeta por planeta. Mentira por mentira. Para Sarafor, destruido porque desarrollaron energía libre. Kraft Prime,
pirateado porque rechazaron condiciones comerciales injustas. Belios III, bloqueado porque sus líderes criticaban a las valquirias en discursos públicos. El Consejo Galáctico no ha mantenido la paz. Ha hecho cumplir los intereses económicos de Valkyria y los gemelos. Las guerras que nos pediste que peleáramos no fueron defensivas. Eran depredadores. Y aquí está la evidencia. Transferencias económicas a empleados del ayuntamiento. Comunicaciones que prueban la coordinación entre corporaciones Valkyrie y comandantes militares. Todo lo que necesitas saber es que lo que digo es verdad. La piel de Tiessen se puso pálida. Casi blanco. El color del miedo. Exigiste que participáramos en tu corrupción. Okonkwo continuó. Cuando nos negamos, nos llamasteis cobardes y nos quitasteis nuestros derechos. Pensaste que éramos débiles. Pensaste que aceptaríamos el insulto y no haríamos nada. Se acercó a la plataforma alta del árbitro. Lo suficientemente cerca como para poder mirar directamente a sus peludos. Estabas equivocado. No somos débiles. Somos peligrosos más allá de tus peores pesadillas. Tenemos más barcos que tú, mejores armas que tú. Y soldados que han estudiado sus tácticas durante décadas. Podríamos destruir su hegemonía en un mes. Podríamos exterminar a tu especie de la galaxia si quisiéramos. Ella le sostuvo la mirada sin pestañear. Pero no lo haremos. ¿Sabes por qué? Porque eso no es lo que queríamos ser. No construimos estas armas para conquistar. Lo construimos a partir de la defensa. Para protegernos a nosotros mismos y a las personas inocentes a las que han estado victimizando durante milenios. Los construimos con la esperanza de no necesitar usarlos nunca. Dio un paso atrás y se dirigió a todo el consejo. Hoy tienes una opción. Puedes continuar como estabas. Podéis mantener vuestro sistema corrupto y vuestras guerras injustas. Puedes intentar destruir a la humanidad antes de que nosotros te destruyamos. Pero debes saber esto. Si eliges este camino, nos defenderemos. Y ganaremos. El costo será terrible para todos. Pero ganaremos. O ella continuó. Puedes elegir de otra manera. Puedes reformar este consejo. Puedes acabar con la corrupción. Podrás liberar los mundos que has oprimido y construir una verdadera alianza de iguales. Nosotros te ayudaremos. Compartiremos nuestra tecnología y nuestra protección con cualquiera que quiera la paz. Seremos los guardianes que siempre pretendiste ser. Ella abrió las manos. La elección es tuya. Pero haz esto con cuidado. Porque la humanidad ya no guarda silencio. Hemos terminado de ocultar nuestra fuerza. Y estamos cansados de aceptar insultos de quienes no entienden nada de quiénes somos realmente. Se giró y comenzó a caminar hacia la salida. Tus pasos resuenan en el silencio atónito. Una cosa más dijo sin mirar atrás. Mi padre era soldado. Mató gente y vio morir a gente. Y antes de morir, escribió que el objetivo de la guerra es garantizar que nadie tenga que volver a luchar. Creo que dediqué mi vida a esta creencia. Se detuvo en la puerta y miró por encima del hombro. Pero no confundan mi deseo de paz con la incapacidad de hacer la guerra. No confundas mi misericordia con debilidad. Y nunca más llames cobardes a mi pueblo. Ella se fue, dejando que la galaxia decidiera su futuro. Los días posteriores al discurso del presidente Okonkwo fueron los más caóticos en la historia del Consejo Galáctico. Los delegados se gritaban unos a otros en los pasillos. Las sesiones de emergencia duraron toda la noche. Llegaron comunicaciones de 1000 mundos. Exigiendo respuestas sobre la evidencia que el líder humano había revelado. El alto árbitro Thyssen intentó recuperar el control. Declaró que los datos humanos eran invenciones. Pidió al Consejo que se una contra lo que describió como agresión humana. Señaló la flota que rodeaba la estación. Como prueba de que la humanidad pretendía conquistar la galaxia. Pero la evidencia era muy fuerte. Y muchas especies han sospechado la verdad durante demasiado tiempo. La Valquiria había intimidado, engañado y manipulado durante milenios. Mantuvieron el poder a través del miedo y el control económico. Aplastando a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Ahora,
Por primera vez, alguien los desafió y no fue destruido. La primera especie en romper la jerarquía fue Visari. Una civilización pacífica que se vio obligada a entregar 3 de sus mundos coloniales a los intereses mineros de las Valquirias durante décadas. Sus embajadores comparecieron ante el Consejo y declararon que se retiraban. Con base en la estructura actual de la alianza, querían la investigación sugerida por el presidente Okonkwo. Querían la verdad. En cuestión de horas, se les unieron 7 especies más. Luego, a los 20 años, luego a los 50, Thyssen vio cómo su poder se desmoronaba en tiempo real. La coalición que había construido durante siglos se estaba desmoronando. El miedo que lo mantenía unido estaba siendo reemplazado por un miedo diferente. Miedo a estar en el lado equivocado cuando el polvo se asiente al tercer día. Hizo su movimiento. La flota Valkyrie, que había estado flotando cerca de la estación del Consejo, comenzó a concentrarse en la frontera del espacio humano. Cientos de barcos, miles de combatientes, la mayor fuerza militar que la hegemonía ha desplegado en generaciones. El mensaje fue claro. Thyssen estaba dispuesta a ir a la guerra antes que perder el control de la política galáctica. El presidente Okonkwo todavía se encontraba en la estación, esperando que la Junta tomara una decisión. Cuando recibió noticias de los movimientos de la flota, reunió a sus asesores en sus cuarteles y estudió las presentaciones tácticas. Se están posicionando para una invasión, dijo el general Hoyowai. Si saltan al espacio humano, llegarán a nuestras colonias exteriores en unos pocos días. ¿Cuántos barcos tienen?, preguntó Okonkwo. 800 en la flota principal. Quizás 2000 más podrían ser convocados desde sus mundos centrales. Y tenemos 5000, como dije, pero muchos aún no están completamente dotados. En una lucha directa hoy podríamos ganar, pero sería costoso. Muy caro. Okonkwo estudió el mapa. La flota Valkyrie fue impresionante. 800 naves era una fuerza enorme para los estándares galácticos. Cualquier otra especie se habría retirado inmediatamente. Pero los humanos no eran ninguna otra especie. ¿Cuáles son las posibilidades de que realmente ataquen?, ella preguntó. Sus comandantes militares no son estúpidos. Vieron nuestros datos. Ellos saben lo que tenemos. Supongo que esto es un engaño. Thyssen espera que nos retiremos en lugar de arriesgarnos a una guerra. ¿Y si no retrocedemos? Hoyowai guardó silencio por un momento. Entonces, o se retira y pierde toda credibilidad, o ataca y destruimos su flota. No hay ningún buen resultado para él. Okonkwo asintió lentamente. Caminó hacia la ventana y miró las estrellas. En algún lugar, cientos de barcos esperaban para traer la muerte a su gente. En algún lugar allá afuera, estaban en juego millones de vidas. Pensó en su padre. ¿Qué haría? La respuesta vino inmediatamente. Él no hubiera querido eso. Habría mirado de otra manera. Habría hecho todo lo posible para evitar el asesinato. Pero tampoco habría permitido que personas inocentes sufrieran para evitar una pelea. Envíe un mensaje a nuestra flota. Ella dijo, dígales que mantengan su posición. Sin movimientos agresivos. Pero si las valquirias cruzan el espacio humano, se les permite defenderse. Y en respuesta a Thyssen, Okonkwo se volvió hacia sus asesores. Me ocuparé personalmente de ello. Grabó un mensaje y lo transmitió por todos los canales. No solo para Valkyrie, sino para toda la galaxia. Alto árbitro Thyssen, comenzó, has posicionado tu flota en nuestra frontera. Amenazan a nuestro pueblo con una invasión. Cree que nos retiraremos en lugar de enfrentarnos a su poder militar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras tuvieran peso. Eres bienvenido a intentarlo. El mensaje se difundió por el espacio conocido en cuestión de horas. Todas las especies escucharon esto. Todos los gobiernos han analizado esto. 3 palabras que le dijeron a la galaxia todo lo que necesitaban saber sobre la humanidad. Eres bienvenido a intentarlo. No es una amenaza. No es una ostentación. Solo una simple declaración de hecho. Si las valquirias quisieran una guerra, los humanos se la darían. Y los humanos ganarían. Durante 3 días, la flota valquirie permaneció en la frontera. Durante 3 días,
La galaxia contuvo la respiración. Las comunicaciones iban y venían entre Tessen y sus comandantes militares. Comenzaron las discusiones. Se hicieron planes y se descartaron al cuarto día. La flota comenzó a moverse. Se dieron la vuelta. Barco a barco, escuadrón a escuadrón. La poderosa armada Valkyrie se ha retirado del espacio humano. Regresaron a sus sistemas de origen. La invasión que todos esperaban nunca llegó después. Los informes de inteligencia revelarían lo sucedido. Los comandantes de Valkyrie revisaron los datos humanos por última vez. Hicieron simulaciones. Consultaron a analistas y estrategas. Y llegaron a la conclusión de que la guerra con la humanidad sería un suicidio. No porque los humanos tuvieran más naves, aunque las tenían. No porque las armas humanas fueran más poderosas, aunque lo eran. Sino porque los humanos tenían algo que la Valquiria no tenía. La voluntad absoluta de luchar hasta el último aliento. Las Valquirias construyeron su imperio mediante la intimidación. Ganaron guerras antes de que comenzaran, convenciendo a sus enemigos de que la resistencia era inútil. Pero esta estrategia solo funcionó contra especies que se rendirían cuando las probabilidades parecían malas. Los humanos no se rindieron. Lo han demostrado a lo largo de su historia. Pelearon batallas desesperadas. Mantuvieron posiciones hasta que cayó el último soldado. Siguieron luchando incluso cuando toda la lógica decía que debían darse por vencidos. Las Valquirias probablemente podrían destruir a la humanidad si comprometieran todo lo que tenían. Pero el costo los arruinaría. Su imperio colapsaría. Sus enemigos darían vueltas como depredadores alrededor de un animal herido. Ganarían la batalla y perderían todo lo demás, así que se retiraron. Y al hacerlo, admitieron ante la galaxia que ya no eran el poder supremo que alguna vez fueron. Resultado llegó rápidamente. El Consejo votó a favor de iniciar una investigación completa sobre las actividades de las Valquirias. Se recogieron pruebas. Se tomó declaración. Mundo tras mundo presentaban historias de explotación y abuso. Thyssen fue destituido de su cargo de árbitro principal. No fue ejecutado ni arrestado. Los humanos se opusieron a esto, diciendo que la venganza no era justicia. En cambio, simplemente lo destituyeron del poder y lo enviaron a casa para vivir sus días en la irrelevancia. El Consejo se reformó. Se establecieron nuevas reglas. Ninguna especie volvería a dominar. Las decisiones se tomarían colectivamente. La acción militar requeriría un consenso abrumador. Los mundos rebeldes fueron bienvenidos de nuevo como miembros plenos. Y la humanidad recuperó su voto. Más aún, se les pidió que desempeñaran un papel especial. No como gobernantes, no como conquistadores, sino como guardianes. Otras especies querían la protección que el poder militar humano podía proporcionar. Querían el liderazgo moral que representaba la moderación humana. El presidente Okonkwo aceptó con una condición, que la humanidad nunca usaría su poder para dominar. Ellos defenderían. Ellos protegerían. Ellos ayudarían. Pero no lo controlarían. Cualquier especie era libre de abandonar la alianza en cualquier momento. No se forzaría ningún acuerdo económico. Ningún mundo se vería presionado. No construimos nuestra fuerza para convertirnos en lo que reemplazamos. Ella le dijo al Consejo que lo construimos para asegurarnos de que nadie más pudiera hacerlo. Un año después, Okonkwo regresó a la Tierra. Su mandato como presidenta estaba terminando y se negó a presentarse nuevamente. Ella había hecho lo que se había propuesto. Ahora era el momento de que otros tomaran la iniciativa. En su última noche en el cargo, se sentó sola en su habitación privada, sosteniendo el diario de su padre. Lo llevó consigo por toda la galaxia. Fue allí cuando se enfrentó al Thyssen. Fue allí cuando esperó a que la flota Valkyrie decidiera si atacar. Estaba presente en todo, que abrió hasta la última página, donde su padre había escrito su última nota antes de morir. He visto lo peor de la humanidad. He visto lo que nos hacemos unos a otros cuando olvidamos que todos somos iguales. Pero también vi lo mejor. He visto soldados llevar a enemigos heridos a un lugar seguro. He visto a personas compartir su última comida con extraños.
Vi la bondad en medio del infierno. Mi hija nunca conocerá la guerra como yo. Me aseguré de eso, pero espero que ella entienda algo importante. No somos buenos porque no podemos ser malos. Somos buenos porque elegimos serlo. Cada día, cada momento, elegimos. Y esa elección es lo que nos hace humanos. Okonkwo cerró el diario y miró las estrellas. Elegimos a padre, susurró. Cuando nos llamaron cobardes, podríamos haberlos destruido. Cuando nos amenazaron, podríamos haber atacado primero. Cuando tuviéramos todo el poder, podríamos habernos convertido en los nuevos tiranos, sonrió. Y por primera vez en un año se sintió en paz. Pero elegimos ser mejores. Elegimos la misericordia. Elegimos la protección sobre la conquista. Elegimos ser los humanos que siempre creíste que podíamos ser, fuera de su ventana. La Tierra giró lentamente en la oscuridad. 8.000 millones de personas vivieron sus vidas, sin ser conscientes de lo cerca que habían estado de la guerra, sin ser conscientes del poder que los protegía, sin ser conscientes de que su líder había mostrado a la galaxia algo más importante que armas o flotas. Ella les mostró que la verdadera fuerza no era la capacidad de destruir.